a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te aclamará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Toda la tierra te aclamará, Señor. Toda la tierra te bendecirá. Alabado sea tu nombre. Padre amado, aquí nos encontramos nuevamente en este cenáculo para compartir con nuestros hermanos y amigos, para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos bendiga con tu palabra bendita y podamos también depositar en ti toda nuestra confianza una vez más. En el nombre de Jesús iniciamos este cenáculo. Amén. Queridos amigos y hermanos en la fe cristiana, les saludo en el amor del Señor, dispuesto a compartir ustedes en sus hogares y yo acá en la casa iglesia para vivir una vez más este cenáculo. Sí, usted también puede abrir un cenáculo, un lugar de bendición para su familia, para sus amigos y sus vecinos, allí donde usted vive, en su barrio, puede usted también vivir este cenáculo. Y bien, vamos a comenzar orando al Señor, dándole gracias por todos sus beneficios, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, que es siempre lo mejor. Él nos ha protegido en este tiempo de pandemia y ha estado con nosotros, acompañándonos y llevándonos en este caminar, en este peregrinaje. Indudablemente Él ha permitido esta circunstancia y como cristianos debemos aceptarla y vivirla y preguntarnos, ¿qué quieres de nosotros, Señor? Y pienso que lo que Dios ha querido en gran medida es que nosotros desarrollemos más fe y establezcamos una conexión profunda con Él. Para muchos ha sido este un verdadero retiro en sus hogares para reflexionar en las cosas de Dios, en su palabra y en los destinos que Él tiene para toda su iglesia. Bien, demos gracias al Señor en este día. Amén. Padre, te doy gracias porque una vez más nos reúnes para vivenciar la fe, Señor, para compartir el amor, para compartir tu palabra, Señor, ese tesoro maravilloso que has entregado a tu iglesia, a tus hijos. Padre, te doy gracias porque nos has dado salud, porque nos has protegido, porque tus ángeles han estado alrededor nuestro, Señor, y porque no hemos perdido la fe. Y si alguien, Señor, se ha marchado de este mundo siendo persona creyente, Padre, y tú lo has permitido, es porque ya era su hora, porque ahora está esa persona, esos hermanos y hermanas, reposando en ti en la eternidad. Gracias, Padre, porque podemos vivir con fe en este mundo toda circunstancia que tú permites. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ustedes, hermanos y hermanas, presentar sus acciones de gracia al Señor.
Amén. Nuestro corazón está lleno de gratitud hacia el Señor, porque Él nos da salud, nos da vida, nos da la salvación, que es la salud más importante, la salud del alma. Nos da su Espíritu Santo, que nos guía, que nos fortalece, que nos enseña. Porque Él nos da una familia, nos da trabajo, nos da el dinero necesario para atender a nuestras necesidades básicas. Y porque Él nos da una gran familia, que es la familia de Dios, la iglesia. Damos gracias a Dios también por su iglesia, que está en todo el planeta y en diversas formas y estilos, pero es una sola, el cuerpo de Cristo, diseminado aquí en esta tierra. Gracias a Dios por su iglesia. Y ahora presentamos al Señor nuestras peticiones. Primero lo haré yo y luego ustedes allí en sus hogares también pueden presentar sus peticiones al Señor. Él ha dicho allí en Lucas 11, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Así es, la promesa del Señor es que Él siempre nos va a responder a nuestras peticiones. Sea que nos diga sí, no o bien espera. Tenemos la confianza en que Dios escucha nuestras oraciones. Oremos. Padre amado, te pido, Señor, por aquellos hermanos y hermanas, por aquellas familias que han perdido un deudo por motivo de esta pandemia. Te pido, Señor, por todas aquellas familias, sean creyentes o no creyentes, Señor, que han perdido un ser querido, para que tú les des consolación, para que este sea un motivo de mayor acercamiento a tu persona. Te pido, Padre, que les des resignación y mucha fuerza espiritual, que ellos puedan acercarse a ti, a tu palabra, a los ministros de Dios, a la iglesia, para encontrar aquello que fortalecerá sus almas y les dará una visión diferente de la vida y de la muerte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He tenido conocimiento en estos días de ministros del Señor, pastores y sus esposas también, que por acción ministerial, sea sirviendo a los necesitados, abriendo una olla común, sirviendo a sus prójimos, han adquirido el COVID-19 y en este momento se encuentran en sus casas, recluidos, recibiendo una atención especial, otros en clínica u hospital. Y les ruego que oren ustedes, que pidan por los pastores, por las pastoras, por los ministros del Señor, que con valentía, con mucho amor y espíritu de servicio, están corriendo este riesgo por sus prójimos. Lo hacen llenos del amor del Señor y la confianza en que Dios
los está usando a ellos en este trabajo, en esta misión. Hay que orar por ellos para que el Señor los proteja y aquellos que están ya enfermos que puedan superar la enfermedad y salir adelante nuevamente con su obra, con el trabajo que ellos realizan. Desde ya, gracias por esas oraciones de petición, por esos ministros del Señor. Y ahora vamos a alabar al Señor con un salmo, como siempre lo hacemos. Nuestro himnario por ahora es la Biblia, el Salterio, el libro de los Salmos. Vamos a abrirlo en el Salmo 66, donde dice, en los primeros versículos, dice: aclamad a Dios con alegría. Sí, con alegría tenemos que aclamar a Dios, o sea, gritar. Vamos a alabar al Señor con una voz fuerte. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, sin excepción, toda la tierra. El salmista le ordena, le dice a la tierra que aclame al Señor. Cantad la gloria de su nombre, el éxito, los triunfos, la gloria. ¡Cuán glorioso es el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios! Y luego dice: poned gloria en su alabanza. Vamos a tratar de poner gloria en nuestra alabanza. No importa que no seamos grandes cantantes, algunos sí lo son, pero nosotros vamos a procurar cantar con gloria para Dios. Decid a Dios, dice, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Qué maravillosas son las obras de Dios cuando uno mira la creación, las grandes cataratas, los bosques, los desiertos, los hielos eternos. Y no solo eso, cuando ve la gloria de Dios manifestada en la historia del hombre, los grandes inventores, inteligentes hombres, los grandes guerreros, los grandes gobernantes, los grandes políticos, los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes siervos de Dios y siervas del Señor que han dado su vida por Cristo. Y todo eso es obra de Dios, porque es Dios el que les ha movido de una u otra forma. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. O sea que este canto se lo estamos diciendo a Él. Por eso dice: a ti, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Y luego dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Si nosotros miramos en el campo, la naturaleza, y vemos los árboles danzar por el viento y la brisa, escuchar las aves que cantan, que trinan, los animales que emiten sus diversos sonidos, lenguajes, el río que también está de alguna forma cantando a Dios. Toda la naturaleza, toda la creación está permanentemente adorando a Dios, porque está unida a Él y porque Él es el Creador. Es maravilloso todo lo que Dios ha hecho, así es que aclamad a Dios con alegría. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre.
aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Gloria a Dios, alabado sea su nombre, bendito el Rey que viene, gloria a Dios, cantad la gloria de su nombre, siempre, siempre, aclamad a Dios con alegría, querido hermano, querida hermana. ¿Y qué les parece si después de esta alabanza escuchamos la palabra de Dios? Siempre analizándola en el Evangelio según San Juan, un evangelio maravilloso, muy espiritual. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en esta lectura. Padre amado, te damos gracias una vez más porque tú abres nuestro corazón a ti, abres nuestro espíritu a ti, abres nuestra mente, nuestra alma a ti, Señor, para comprender tu palabra. Amado Dios, dirige tú en este día el entendimiento de mis hermanos y hermanas y mi propio entendimiento, para que la interpretación de tu palabra sea veraz, profunda y quede en nuestro corazón como un conocimiento que viene de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer siempre en el capítulo 1 de San Juan, los versículos 35 al 42, que lo han titulado o subtitulado quienes han ordenado la escritura como los primeros discípulos. Y dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Se inicia diciendo que el día siguiente, otra vez, estaba Juan
Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. ¿Quiénes serán estos discípulos? Ya lo vamos a ver. Acá se da una secuencia en este primer capítulo de San Juan, en que van apareciendo diversos personajes, diversos grupos que vienen a conversar con Juan acerca de su anuncio y de este Mesías del cual él habla, y de su ministerio de bautizar en agua para cambio de actitud, para arrepentimiento. Y mirando a Jesús que andaba por allí, aquí Juan el Bautista ve que está su primo Jesús por allí, entonces él dice: he aquí el Cordero de Dios. Vimos anteriormente que Juan vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Entonces ahora él puede declarar con toda seguridad que Jesús es el Cordero del sacrificio que ha provisto Dios para la humanidad. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios. Jesús va a ser ese Cordero inmaculado, limpio, santo, que se va a ofrecer en la cruz del Calvario para expiación de los pecados de la humanidad, para que todo aquel que deposite su confianza en Él reciba el perdón, para que esa expiación sea operante en la vida del creyente. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En una oportunidad, a usted, hermano, hermana, que cree en Cristo como Salvador y Señor de su vida, alguien le dijo eso: he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero que quita tus pecados. Y usted creyó y obedeció a ese mensaje y lo siguió. Y siguió a Jesucristo, pero conjuntamente con seguir a Cristo siguió a quien le inició en aquel camino, a quien le mostró el Cordero, o sea, un miembro del cuerpo de Cristo. Usted siguió a la iglesia que sigue a Cristo. Iglesia y Cristo son una sola entidad. La plenitud de Cristo está allí. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted sigue a Cristo, también está siguiendo a la iglesia que sigue a Cristo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando dice que siguieron a Jesús, no significa necesariamente que de inmediato siguieron con toda la fe y la confianza en Jesús, lo siguieron a Él como al Cristo, sino que lo están siguiendo porque Juan el Bautista les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces ellos se acercan y lo siguen en un caminar primero para ver quién es este Cordero de Dios, quién es este Jesús que su maestro Juan el Bautista les ha indicado. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús se vuelve para
mirarlos. Y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Porque se acercaron los dos discípulos. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué me siguen? ¿Qué buscáis? El Señor nos pregunta también a nosotros, ¿qué buscáis? Lo seguimos y Él nos pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos del Señor? Buscamos que nos sane, buscamos que quite de nosotros esta culpa, estas cargas que llevamos, que nos quite nuestros problemas, que nos explique el sentido de nuestra vida, que nos dé un mejor trabajo, que nos dé dinero para el bolsillo, que podamos sustentar nuestras vidas físicamente. Hay tantos motivos por los cuales se puede buscar a Jesús. Por diversas razones las personas buscan a Jesús y le siguen. Pero ¿cuál será la motivación correcta de seguir a Jesús? Esta es una reflexión que debemos hacer. Somos seres caídos desde el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pecaron, y nosotros llevamos esa marca en nuestras vidas, la rebelión contra Dios, la desobediencia que nos incita al pecado y a hacer lo que a Él desagrada. Por tanto, lo que debemos buscar en este Cordero de Dios es el volver, es el restaurar nuestra condición espiritual a como era en el principio. En definitiva, es la santidad, el ser limpiado de todos nuestros pecados, perdonado de todas las ofensas que hemos hecho a Dios, al Señor, y que Él venga a habitar en nuestros corazones para comenzar a vivir una vida nueva. Esa es la correcta motivación que debe haber en la vida de una persona para seguir a Jesús. La salvación, la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Por supuesto que somos humanos y le buscamos a Él a veces con motivos que no son los más santos o los más correctos u honestos, pero Él es comprensivo y entiende nuestra naturaleza humana y de una u otra forma nos acoge, pero finalmente siempre nos llevará a ese terreno de que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que nos arrepintamos y le reconozcamos a Él como Salvador. Y no solo como el Salvador de nuestras vidas, sino como aquel que debe ser el Señor, el Kyrios o Curios de nuestras vidas. El que va a gobernar nuestro caminar para siempre, hasta la eternidad. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, o sea, maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Vengan y vean dónde vivo. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Los hebreos, los judíos, contaban las horas del día desde el amanecer, más o menos las 6 de la mañana. Así es que la primera hora era de las 6 a las 7 de la mañana. Si contabilizamos nosotros, la hora 10:00
viene a ser las 16 horas, o sea, las 4 de la tarde. ¿Y qué importancia tendrá esto aquí en este versículo? ¿Por qué el evangelista lo deja estampado? Porque indudablemente fue algo impactante para estos discípulos haber vivido eso de quedarse con Jesús y pernoctar con Él aquella noche. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que uno de los discípulos que estaba allí, recuerden que eran dos, lo más probable es que fuese el mismo Juan el evangelista, el apóstol Juan, que él no se nombra en ningún momento del Evangelio. Venid y ved, fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés era el otro discípulo, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Se fijan? No se nombra el otro, solamente nombra a Andrés. Andrés, que era hermano de Simón, Simón Pedro, un pescador también. Era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Habían escuchado cuando Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. Andrés, halló primero a su hermano Simón. Andrés era hermano de Simón Pedro. Hermano de Pedro era Andrés. Y le dice: hemos hallado al Mesías. Mesías es la palabra hebrea que significa ungido. En ese tiempo se ungía a los reyes cuando comenzaban su ministerio, su trabajo. A los gobernantes se los ungía con aceite. También recibían una unción el sumo sacerdote. Y entonces el Mesías prometido por los profetas, aquel Salvador que ellos esperaban que viniera a liberar a su pueblo, también ellos lo consideraban el ungido de Jehová, porque está ungido por Dios para ejercer el ministerio. Hemos hallado al Mesías, y en griego es Cristo, que traducido es, dice, el Cristo, lo dice entre paréntesis. Así que decir Mesías es lo mismo que decir Cristo. El Mesías, el Cristo. Y le trajo a Jesús, o sea, llevó a su hermano Simón, lo llevó a donde estaba Jesús. Por lo tanto, ahí ya tenemos 3 personas que están cercanos al Rabí Jesús. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, porque Jonás era el padre de Pedro, de Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Dice allí. Cefas es el nombre en arameo. Pedro va a ser el nombre griego Petros. Por lo tanto, ese nombre lo recibe Simón Pedro, lo recibe desde ese momento, desde que conoce a Jesús. Tal vez ustedes pensarán que más adelante, cuando Jesús le dice, ¿no es cierto?, bendito tú que has declarado que soy el Hijo de Dios, porque no te lo ha revelado Padre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Carne ni sangre, digo, sino mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente tú eres Pedro,
y de ahora serás la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Pero mucho antes de que sucediera eso, ya recibía por Jesús el nombre de Petros, de piedra, que significa piedra en arameo y en griego también significa piedra. Lo está preparando ya para que asuma aquel rol de ser parte del edificio de Dios, una piedra que va a formar parte de la iglesia. Aquí hay algo interesante y es que hay un encuentro de Andrés con Jesús y este hombre que conoce al rabí, al maestro, cree en él y corre a decírselo a su hermano Simón, a decirle esta buena nueva: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y es lo que hace todo cristiano cuando ha conocido al Señor, cuando ha tenido un encuentro con el Maestro, con el Salvador. Su corazón está henchido de gozo y solamente quiere transmitirlo a otros. Muchos llaman a aquel gozo, a aquella alegría, aquel entusiasmo que se produce de tener este encuentro con Cristo, lo llaman el primer amor. Pero en verdad debiera ser no solo el primer amor, sino el amor de siempre en el corazón de todo discípulo. Hay una de las 7 iglesias en Apocalipsis a la cual el Señor les dice, lo reprende porque ha perdido ese primer amor, se ha vuelto fría, indiferente quizás, ha perdido el entusiasmo, el enamoramiento del novio de Cristo. Nosotros como novia del Señor debemos estar en nuestro corazón ardiendo por tener una comunión con Él y querer llegar a las bodas con Él. Queremos casarnos con Cristo, no solamente ser novios, sino tener una eternidad con Él. No tenemos que perder ese primer amor, ese entusiasmo que tuvo Andrés para contarle a su hermano Simón que había encontrado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y bueno, Jesús lo miró a Simón y le dijo, tú eres Simón, porque el Señor conoce al ser humano, lo conoce a usted, me conoce a mí, conoce toda nuestra vida, no solo los datos externos como nuestro nombre, fecha de nacimiento y todo lo que pudiera significar nuestro currículum de vida, sino que también conoce lo que hay adentro, aquello que no mostramos a los demás y que a veces escondemos también, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo eso lo conoce el Señor. Por eso dice aquí, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, ¿sí? Yo sé que tú eres. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? El Señor sabe quién es usted. Conoce todos sus defectos y sus cualidades. Conoce sus debilidades. Conoce sus pecados. Conoce sus caídas, sus pensamientos, las intenciones que usted tiene, sus anhelos, sus penas y sus alegrías. Él las conoce.
conoce sus capacidades, incluso lo conoce mejor que usted se conoce a sí mismo. Tal vez nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Hay una frase, ¿no es cierto?, de la sabiduría griega que dice: conócete a ti mismo. Importante conocerse a sí mismo, pero en quien mejor nos conoce a nosotros es Dios, es el Señor. Por eso Él le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Sabía hasta de quién era hijo. Tú serás llamado Cefas. Le cambió el nombre y le puso piedra, porque vio en él una piedra del edificio que él iba a construir, su iglesia. La iglesia del Señor. Sobre la fe de Pedro y de los apóstoles iba a construir una iglesia. Pero en verdad el fundamento mismo de la iglesia es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. Y él como fundamento puso a los apóstoles, sobre los cuales iban a venir otros y otros y otros, hasta el día de hoy, que somos parte de esa misma iglesia que Cristo plantó en este planeta, en esta tierra. Hermoso texto el que el Señor nos ha dado en este día acerca de los primeros discípulos de Jesús: Andrés, Juan y Pedro, 3 discípulos que nos enseñan a nosotros mucho sus vidas. Pedro, que tuvo que recorrer un camino de fe, ese Pedro que se llena de entusiasmo por el Señor, que sube al monte de la transfiguración con Jesús y quiere hacer allí tiendas para quedarse con Él en esa maravilla revelada, cuando lo ve transformado el Señor. Pero Pedro también, que lo niega, que se avergüenza o tiene miedo de ser maltratado, perseguido por causa de Jesús y el Evangelio. Un Pedro que fue tratado por Dios, así como todos nosotros necesitamos también ser tratados por Dios. ¿Y cómo nos trata Dios? Por medio de circunstancias, por medio de situaciones difíciles en las que debe aflorar lo mejor de nosotros, pero también aflora lo peor, y es allí entonces cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Andrés, que con alegría quiso transmitir a su hermano este conocimiento, este encuentro que tuvo con Jesús. Andrés, que con espíritu evangelizador, ¿no es cierto?, pese a estar recién allí conociendo a Jesús, quiere transmitir la fe a otro. Como todos nosotros también queremos transmitir el Evangelio, que no se quede con nosotros. Aún con este tiempo en que estamos encerrados, queremos transmitirlo y utilizamos diversos medios para hacerlo. Usted también lo hace. De una u otra forma, busca transmitir el Evangelio. Alguno lo hará a través de un video, de un audio, o escribiendo alguna carta, o deslizando un tratado, llamando por teléfono, un WhatsApp, en fin. Queremos transmitir, como Andrés, que hemos conocido al Mesías, a Jesús. Y Juan, el evangelista, que nos dejó este maravilloso libro que es el Evangelio de San Juan y sus 3 cartas, con toda la profundidad y la mirada
personal de él hacia Jesús. Porque los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, claro, nos hablan de la vida de Jesús, pero lo transmiten de una forma muy distinta. Narran los hechos, son fieles a contar la historia, los evangelios sinópticos se les llama, pero Juan está contando la vida íntima de Jesús con sus discípulos. Es donde salen los más largos discursos de Jesús hacia los apóstoles y las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, la oración que hizo Jesús, esa oración sacerdotal allí en Juan 17, en que oró también por nosotros. Todo eso nos dejó Juan, el apóstol y evangelista. Un ejemplo también para nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Podríamos dejarle también, como San Juan, un pequeño diario, una carta escrita para ellos, para que cuando ya no estemos en esta tierra, ellos puedan leerla y encontrar allí el mensaje del Evangelio para sus vidas. Hasta el día de hoy, el apóstol Juan sigue hablando a la humanidad acerca de Jesús. Eso es lo maravilloso del ministerio escrito. Es muy importante que los ministros del Señor no solo hablen, no solo prediquen verbalmente, oralmente, sino que también lo hagan por escrito. Sobre todo aquellos que tienen habilidades literarias. Pero todos podemos hacerlo, no es necesario ser un gran escritor o un poeta para escribir una carta dirigida a las generaciones que vendrán y recordarles que hay un Mesías, un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Salvador, un ungido de Jehová que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones y podamos vivirla y transmitirla a todos nuestros familiares, amigos y hermanos también en la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de bendecir tu nombre, de orar y presentarte también nuestras necesidades a ti. Y te rogamos, Padre, tu bendición sobre todos nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima semana en el cenáculo del Señor. Bendiciones.